¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad los temas que son de interés para usted. Hoy vamos a hablar del futuro del parque y del espacio público en Bogotá. La calidad de vida de los bogotanos depende en gran medida de los parques, plazas, andenes, ciclovías, entre muchos otros. Bogotá crece a ritmos muy rápidos y cada vez se ven más zonas de alta concentración de personas, cada vez espacios más densos, que no necesariamente tienen un parque cerca o buenos andenes para caminar. El decreto 1504 del 98, que es el que reglamenta el manejo del espacio público del que hablábamos en los planes de ordenamiento territorial, a propósito del POT, que viene esta discusión fuertemente, dice que el mínimo espacio público en las ciudades debería ser de 15 metros cuadrados. Otra gente habla de 10 y hay un gran debate de esto. Esto es por habitante. En Bogotá, aunque estas medidas están siendo actualizadas, el espacio público efectivo es de 4.23 metros cuadrados por habitante, cifra que varía, por supuesto, en las distintas localidades. Para entender la Pepa de este tema, tenemos a dos expertos en urbanismo que han trabajado cerca en estos planes. Ellos son Diana Bieisner, ella es arquitecta de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en planificación del paisaje, es ecologista y urbana y directora de la Fundación Cerros de Bogotá. Bienvenida, Diana. Gracias, Eduardo. Y también tenemos acá a Esteban Castro, él es arquitecto de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en planeación urbana y es el director del taller de espacio público. Esa maestría la hizo en MIT, ¿no, Esteban? Así es, Eduardo. Bienvenido. Hola, Diana. Hola, Esteban, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver qué saben los que saben sobre este tema que a todos nos importa. Esteban es el director del taller del espacio público en la Secretaría de Planeación, por lo que le ha tocado estudiar este tema en profundidad. Esteban, ¿por qué no nos cuenta cómo estamos de parques en Bogotá? Eduardo, la ciudad clasifica los parques de acuerdo a su tamaño. Los parques más pequeños son los parques de bolsillo, que son parques que son hasta de 1000 metros cuadrados. Y son los parques que la gente usa para sacar el perro, ir a charlar con los amigos, son los parques pequeños que usted ve por toda la ciudad. La siguiente escala son los parques vecinales, que son desde 1000 metros cuadrados hasta 1 hectárea. 1 hectárea es más o menos el tamaño de una manzana de Bogotá. En esos parques usted encuentra juegos para niños, canchas deportivas pequeñas. La siguiente escala son los parques zonales, que son parques de mayores a 1 hectárea, que su vocación es más que todo para recreación activa. Eso es un virrey más o menos, o algo Eso así. es un virrey, sí. Ajá. ¿Y el último es Y cuál? la gran escala son los parques metropolitanos, como el Simón Bolívar, el Tunal o el Nacional, donde aparte de haber grandes equipamientos deportivos, también hay entornos mucho más naturales. En el marco de la revisión del plan de ordenamiento que estamos haciendo. O sea, ustedes están trabajando en una actualización tremenda, ¿o no? De estos datos, de entender lo que está pasando. Sí, este es un trabajo que venimos realizando los últimos 4 meses. ¿Y qué han encontrado? Hemos encontrado lo siguiente: los parques de escala de bolsillo y vecinales, Los dos primeros. los dos primeros, los pequeños, digamos, pequeños y medianos, la ciudad tiene muy buena cobertura en términos de cantidad y de accesibilidad. Eso quiere decir que la gran mayoría de la ciudad... Hay muchos y la gente va. Hay muchos, unos la gente los usa, otros no, Ujú. pero digamos que la gran mayoría de los bogotanos tiene acceso a un parque de estos a 5 minutos caminando. ¿Qué es la gran mayoría? ¿El 90%? Puede ser el 90% de los bogotanos. Esto es en términos de cantidad y de accesibilidad al parque, no estamos hablando de calidad. Pero lo que sí hemos encontrado es que los parques más grandes, los parques zonales, hay un déficit de estos parques y hay unos huecos, unos desiertos de parques, si pudiéramos llamarlos de esa manera, en la ciudad, sobre todo en la zona centro, en la zona sur y occidental. Sí, o sea, si uno se va a Teusaquillo, como vemos en este mapa que está en pantalla, Teusaquillo tiene una gran cantidad de parque por habitante, mientras que si uno se va, no sé, a Ciudad Bolívar, la cosa cambia, como lo vemos en este mapa que está en este momento en pantalla. Correcto. Pues háblenos un poco de esa densidad de los parques a lo largo de la ciudad. ¿Cómo es este problema? Usted ve las zonas más deficitarias
son las localidades de Candelaria, Mártires, Kennedy y Bosa, Ajá. y Suba también. Pero zonas como Usaquén, Teusaquillo, como usted lo mencionó, o Barrios Unidos, están muy bien cubiertas de estos parques. O sea, en general estamos bien, pero hay unos que están menos bien que otros y hay gente que no tiene, digamos, acceso a unos parques de la envergadura que Hay de una los que habla. distribución, digamos, que no es equitativa, Ajá. espacialmente hablando, en tema de parques en Bogotá. Diana, usted ha estudiado este tema no tanto desde los indicadores, sino desde una forma más cualitativa. Usted es la directora de los Cerros de Bogotá y nadie más entiende como la importancia de la calidad de los lugares, y usted es paisajista y usted entiende la importancia de esto en términos como de sensación de los habitantes, de la calidad de vida. Cuéntenos cómo contrastan estas cifras, digamos, que son, pues, digamos, muy duras, que reflejan una realidad, digamos, frente a la calidad de la que usted ha estudiado. Pues tradicionalmente se estudia, digamos, estos indicadores de cantidad de metros cuadrados de parque por habitante o de área verde por habitante, y cada una de las ciudades a nivel mundial las están midiendo de maneras distintas. Y digamos, dentro de los últimos análisis que se han hecho en congresos de ecología urbana, se habla que ya no es tan importante, o sea, es muy importante obviamente llegar a los indicadores mínimos, pero que en muchos casos las ciudades, por tratar de tener el afán de cumplir con una cantidad de metros cuadrados, adolece en términos cualitativos, es decir, que estos espacios tengan mínima arborización, que tengan unos equipamientos que tengan la posibilidad de ser utilizados, que efectivamente cuando sean diseñados sean teniendo en cuenta la población vecina, el confort climático, porque muchos de esos parques se hacen y no los visita nadie. Entonces, hay dos variables que se están teniendo en cuenta a nivel mundial, que es el nivel de accesibilidad, o sea, la cercanía del parque Que con ya la nos decía vivienda. Esteban que estamos bien en eso en Bogotá. En los parques pequeños. En parques pequeños. Y por supuesto el tema de calidad ambiental, ecológica y de apropiación social. Entonces, ¿Cómo es este segundo indicador? Porque digamos el primero es relativamente fácil de entender. ¿Usted a cuántos minutos o a cuántos kilómetros o metros está en un parque? El segundo, supongo que hay más debate. Bueno, digamos que el de accesibilidad es relativamente fácil de medir porque es la cantidad de metros o de tiempo en que recorre una persona, por ejemplo, una familia pequeña, en llegar a un parque que le quede cerca de su casa. Eso es relativamente fácil y son, digamos, el éxito en el tema de sociología ambiental de la accesibilidad en términos, además de accesibilidad para personas con problemas de movilidad. O una mamá con no un solamente coche, con el cochecito. En los temas más cualitativos, nosotros inclusive hicimos una evaluación de la calidad de parques hace unos años y hicimos una matriz en las cuales se tomaban las mediciones en términos de confort climático, cantidad de arborización o densidad de arborización por habitante, el porcentaje de áreas verdes versus las áreas duras. Digamos. Igualmente todo un tema de percepción, si tenía, digamos, dentro del diseño aspectos como partes históricas, patrimoniales que han sido consideradas, los usos que tradicionalmente la gente le da o digamos, la composición etaria de los grupos de personas que viven alrededor de ese parque, porque, por ejemplo, acá en los afanes de hacer muchos parques, hacían canchas de fútbol o canchas de básquet donde había alrededor una comunidad de personas de edad mayor o de niños, entonces efectivamente pues la gente no tenía ningún tipo de está el parque, apropiación. pero no es efectivo. Exactamente. Bueno, Diana, hay otro tema ahí que me interesa y es como esa idea del espacio verde. ¿Por qué no nos explica esa diferenciación entre lo verde y lo público? Claro, hay un tema que es la propiedad. Entonces, digamos, sobre todo en los parques. Claro, hay áreas verdes, por ejemplo en Ciudad de México miden el área verde, tienen dos indicadores, el área verde por habitante, y miden, por ejemplo, áreas que son privadas, que son los antejardines, o áreas, digamos, que pueden sumar en términos de captura de CO2. Ahí entra, digamos, un separador. No, porque los separadores son del espacio, de la parte, digamos, vehicular, pero por ejemplo un antejardín o digamos las áreas del retroceso de los edificios, que son zonas verdes y que contribuyen en términos ambientales y atmosféricos, o sea que cumplen unas funciones ecosistémicas de limpieza de oxígeno, etcétera, etcétera. Entonces son cuantificadas, ¿no? Porque sirven para medir ciertos datos. Pero en el caso que habla Esteban, son el área público efectiva, o sea que es área de propiedad pública y que es de uso público, entonces no se cuantifican ciertas zonas.
por decir algo, en Bogotá diríamos los cerros de Bogotá se deberían sumar y resulta que la mayoría son privados y no tienen acceso público. Bueno, como esto afecta principalmente a la gente de la calle, vamos a ver qué preguntan en la calle. ¿Qué se puede hacer frente al consumo y los delitos que se están cometiendo en los parques frente a los niños, niñas y adolescentes? Bueno, este es un tema que le preocupa a muchos ciudadanos, que siente que los parques, lejos de ser en muchos casos, supongo que el Simón Bolívar no, pero otros parques como los que usted nos decía de Bolsillo, no son un lugar donde se pueda disfrutar. Se vuelve, o por lo menos eso está en el imaginario de la gente, un lugar de miedo. ¿Qué se puede hacer para cambiar esta percepción, si es que es cierta, si es que es solo percepción, o atacar un problema si es que es cierto, Esteban? Eduardo, yo creo que lo más importante es darle actividad al parque, porque donde hay gente, hay seguridad. Eso debe ser complementado con buena iluminación, dotación de servicios y no sé, un diseño apropiado del parque, para que lo usen, como hablaba Diana, pues toda la población, los diferentes tipos de población que tiene la ciudad, para que las familias puedan ir, para que los niños puedan ir al parque. Yo creo que eso es fundamental. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Usted que ha hablado de este tema. Yo creo que en ese aspecto la ciudad lleva un rezago de, diría yo, unos 15 años, donde el tema de los parques se dejó a un lado, y la apuesta de esta administración es sacar la gente al espacio público, que la gente use el espacio público. Para eso, por ejemplo, hay otra estrategia que vamos a implementar, y es dotar de Wi-Fi ciertos parques que creemos que están en lugares, digamos, más deprimidos, que tienen problemas de violencia, para que la gente salga al parque, lo use y ayude a controlar estos delitos. Diana, usted ha estudiado este tema. ¿Cómo cree que esa percepción o realidad debería ser atacada? Sí, nosotros hicimos unas encuestas hace unos años y, por ejemplo, había niños de Ciudad Bolívar que decían que la Candelaria era más peligrosa que el barrio donde ellos vivían porque hay un tema de percepción, porque había infrailuminación. Efectivamente, zonas que están con niveles de iluminación bajos dan una percepción de inseguridad bastante grande. Lo que dice Esteban es totalmente cierto, entre más gente esté circulando y las fachadas de los edificios den hacia esos lugares, generan, digamos, ese tema de que la gente se está autovigilando porque hay una circulación permanente. Es un poco esta idea que viene cambiando mucho, que es del multiuso. Exactamente. Que ya no es el parque aislado de la zona industrial, de la zona de los bancos, de los colegios, sino mezclado, ¿no? Háblenos de ese tema. Diana acaba de tomar un tema que es muy importante, porque no es solo el uso del parque, el número de canchas que tenga o las actividades que puedan suceder ahí, sino también es los usos que se le generan a los primeros pisos de los edificios. Un poco la idea que tiene esta administración es cambiar esa ciudad monofuncional o monouso que estamos generando con cerramientos en primer piso, con parqueaderos en primer piso, a generar un primer piso que sea activo, que sea transparente, que le dé comercio y servicios a la ciudad. Ese paso, por ejemplo, debe ser complicado porque, digamos, muchos de los conjuntos por seguridad dicen que se venden más porque están enrejados, pero por el contrario lo que generan es callejones o calles donde no hay una vitalidad pública. Sí, hablemos de ese tema de las rejas, que tengo entendido que va a ser un gran debate que ustedes van a plantear desde la administración en el POT. La idea de la gente es que las rejas dan seguridad, ¿no? Y la gente cree y los constructores piensan que los espacios, sus proyectos son más vendibles si tienen unas rejas, pero todo parece indicar que no, ¿no, Diana? Claro, a eso me refería, digamos, hay dos como paradigmas, que es entre más policías y entre más rejas nos sentimos más seguros, y en realidad tenemos que tener una perspectiva contraria. Si esos primeros pisos de vivienda tuvieran vivienda productiva en donde la gente pueda tener su comercio y no sean estos grandes edificios enormes, extensísimos, en los cuales no pasa nada y tienen una reja y un antejardín donde los niños realmente no pueden jugar y la persona que pasa por la calle peatonal queda totalmente aislada. En el caso de los cerros pasa lo mismo. Se habla de... Sí, digamos, ¿qué ejemplos hay de éxito? Bueno, por ejemplo, el humedal, pues que los humedales son lugares, digamos, donde se tenía, digamos, el estigma de que no debía haber acceso a la población a estos lugares como espacios
de parques. Por el contrario, el hecho de que la gente circule en estos lugares, empiece a tener una convivencia, aprenda de los humedales y además empiece a sentirse más segura porque eran lugares realmente inseguros y no había apropiación de estos lugares. Ya la gente sabe que es una tingua, que son juncos. Hay también además todo un proceso pedagógico muy positivo. Que ese me llama la atención. Ese es un proceso pedagógico que al final busca cambiar un imaginario de una reja como un actor de una solución para la seguridad. Esteban. Así es. A propósito de los humedales, uno de los grandes retos que tenemos es integrar la estructura ecológica principal con el espacio público, de una manera responsable, donde se respete la naturaleza, pero que sirva para el disfrute de las personas. Eso es uno, digamos, de los grandes retos. ¿Por qué es uno de los grandes retos? Como usted puede ver en el mapa que estamos proyectando, Bogotá, para poder llegar a cumplir la meta o el indicador actual de 10 metros cuadrados por habitante de espacio público efectivo, necesita alrededor de 4.200 hectáreas de espacio público. Esa área equivale más o menos a 14 parques Simón Bolívar o sea, Bogotá necesita para tener 10 metros cuadrados por habitante, sí, más o menos construir ¿cuántos Simones Bolívar? 14 parques Simón Bolívar o un área equivalente a las localidades de Barrios Unidos, Teusaquillo, Mártires y Puente Aranda. Unidos. Ajá. ¿Y cómo van a hacer eso? Entonces, ¿qué estrategias tenemos o qué posibilidades tiene la ciudad? Una es integrar toda la estructura ecológica que está dentro, digamos, de la parte urbana, que eso suman alrededor de 4.000 hectáreas. ¿Estructura ecológica entendido como qué? Humedales, canales, ríos. Hacer que eso sea usable. Hacer que eso sea usable. Usted ve el Parque El Virrey, eso es parte de la estructura ecológica y por ahí pasa un canal. Sí, que la gente ahí lo llama canal, en otro lado sería un caño, es hacer los caños canales. Eso es una de las estrategias. Otra son los cerros orientales. Los cerros orientales tienen más de 13.000 hectáreas. Y ya tenemos proyectos como... Que la gente no sabe, ¿no? La gente no se entera, digamos, Diana, que Pero existen... una pregunta ahí con las cifras, porque tú tienes la reserva de 13.000 hectáreas efectivamente, pero es reserva forestal y son predios privados. Entonces, sería bueno que explicaras. Claro, pues digamos, tenemos varios proyectos en curso y que vienen desde también otros de administraciones pasadas. Uno es el Sendero de los Cerros, otro el Parque San Rafael, otro la Franja de Ecuación. ¿Esa dónde queda? Ese es el límite urbano, en el costado, pues toda la parte baja de los cerros. Ok. Digamos, tenemos ese tipo de... Y otro, un proyecto del que está trabajando Diana, es el Camino a Monserrate. Si activamos todos estos proyectos como espacio público, podemos generar una parte importante de los cerros como espacio público, incorporarla al... Yo te tengo una pregunta, porque digamos, yo entiendo lo de la franja de ecuación, porque son 500 hectáreas que son efectivamente dentro del área urbana, Sí. Pero lo que queda en la reserva no podría ser, entendería yo que no podría ser cuantificable porque ya no pertenece, digamos, no podría ser, digamos, espacio público efectivo. Está Pues, en el área de reserva. Sí, pero por ejemplo, el Parque San Rafael, si vamos a hacer un cable, ¿Qué es el de la Reserva San Rafael? el del embalse San Rafael, si tú tienes un cable que en 10 minutos, desde la, no sé, 120 y pico con séptima, estás en esa Es reserva. el codito. Exactamente, entonces, pues está tan cerca de la ciudad que puede ser contado como espacio público. O sea, es pensar un Aunque no poco esté en más Bogotá. allá. Aunque no esté en Bogotá. Es pensar pues un poco más allá del parque de bolsillo. Es generar grandes espacios de un totazo, pues. Es generar espacios que sean pues, de uso para la ciudadanía pues, a una distancia muy cerca de tiempo. Claro, Diana, y hay un tema de calidad también que supongo que es un gran reto. O sea, una cosa es mandar el cable, pero luego están adecuaciones de grandes espacios que además tienen como todas unas limitantes ambientales o posibilidades ambientales. ¿Cómo ves esas posibilidades ambientales? Pues digamos que yo creo que hay un reto, el reto complejo, digamos, es la gestión de suelo, porque para que sea espacio público efectivo tiene que ser de propiedad, digamos, pública, entiendo. Entonces, por ejemplo, en el caso de los cerros orientales, nosotros tenemos una reserva que es privada, que es de uso público, porque es reserva de la sociedad civil, y pues, digamos, se cuantificaría en el sentido de que la gente lo puede utilizar, pero no se cuantifica dentro de esos indicadores. Por eso es que esos indicadores terminan siendo
digamos... Al final lo que importa es que la gente pueda ir es que y la gente disfrutar. pueda tener acceso, y esa figura podría ser una figura muy interesante para el tema de gestión de suelo, en el sentido de que no tienen que comprar ese suelo, sino que se podrían hacer unas alianzas público-privadas para que estos privados, como nosotros, creamos una reserva de uso público, pero desde propiedad privada. Y ese es el caso de muchos espacios que se podrían dar dentro de Bogotá, inclusive dentro del suelo rural de Bogotá. Bueno, yo a ustedes hemos hablado durante estos 20 minutos sobre los problemas de los parques y demás, pero quiero invitarlos a que me den la pepa del asunto para que los televidentes entiendan cuáles son las 3 conclusiones más importantes. Esteban, ¿cuáles son las 3 conclusiones, la pepa de este tema del espacio público y de los parques en la ciudad? Yo le diría, integrar la estructura ecológica principal con el espacio público. Por medio de los grandes proyectos que está haciendo la administración, como el proyecto de Lagos de Torca en el norte, el proyecto del metro, la construcción de grandes parques como el Parque Gibraltar o el Parque El Salitre, podemos generar el espacio público que necesitamos para vivir bien en esta ciudad. Y hay un tema que usted no mencionó y es el tema de la calidad, porque uno Sí. habla muchas veces de, bueno, vienen los grandes proyectos, digamos, Peñalos es conocido por eso, Sí. pero hay mucha gente que no entiende cómo va a ser este tema de la calidad, ¿sí? O sea, gran proyecto no significa gran calidad, Esteban. Sí. Mire, para el tema de la calidad, es un tema que nos preocupa en la administración bastante. Estamos generando un gran manual de espacio público con todas las entidades, donde estamos estableciendo los lineamientos de diseño de las características que deben tener estos espacios y dando como las posibilidades para poder generarlos. ¿Y qué pistas nos puede dar de ese manual? Que va a ser un manual, yo creo que único en Latinoamérica. Yo no conozco un manual como de estas dimensiones en el mundo. Estamos trabajando con la Fundación Bloomberg, con Urban 95, con grandes urbanistas de nivel internacional que nos están ayudando en el tema. ¿Y qué lineamientos más o menos están planteando? Como le digo, es muy diverso, pero creo que el tema es más delicado, y donde está el punto es cómo lograr que el espacio público nos ayude a la sostenibilidad ambiental de la ciudad. ¿Y de eso dependerá en gran medida el POT o no necesariamente? Claro que depende en gran medida. Y O sea, por eso decidimos producir este manual simultáneamente en la nueva revisión que estamos haciendo del POT. Diana, ¿cuál es la pepa de este asunto? Pues yo creo que hay un poco que desprenderse el tema de los indicadores, como te mencionaba, porque hay muchas variables que hacen que efectivamente la calidad de vida de las personas pueda ser percibida sin necesidad de tener unos indicadores bajo unas definiciones tan estrictas. En el caso, por ejemplo, de los cerros orientales, si uno habilitara senderos cualificados, trabajándolos con la gente y respetando sobre todo todo el tema de las cuencas hídricas, sin necesidad necesariamente de adquirir el suelo, pues en muchos casos pues, podría darse fácilmente a través, digamos, de una gerencia público-privada, darse la posibilidad de accesibilidad a uno de los patrimonios más importantes que tiene la ciudad. Por supuesto, la ejecución del plan de manejo de la franja de adecuación, que es una orden y que generaría 500 hectáreas de espacio público, y yo creo que el tema de la reserva Van der Hamen, que son 1.400 hectáreas que a futuro podrían tener un parque regional de gran escala, podríamos también compensar ese déficit en términos cualitativos y cuantitativos. Ahí usted ha hablado de unos indicadores que hay que dejar de lado, pero entonces, ¿qué indicadores usted tendría en cuenta? O sea, no se fijaría tanto en los metros cuadrados por habitante, sino en qué. O sea, si usted tuviera que hacer una lista de recomendaciones de Yo política haría pública. unos indicadores de calidad que obviamente tienen un tema de percepción ciudadana que tiene que medirse a través de otros instrumentos y también de medición de calidad ambiental del espacio público, que Por eso ejemplo. ya nosotros O sea, hicimos... un parque en el futuro debería tener... sí, por ejemplo, bueno, hay cosas que ya están relativamente reglamentadas, como el porcentaje de las áreas verdes versus las áreas duras, pero también, por ejemplo, la permeabilidad, el respeto por los sistemas geográficos, el agua, la conectividad ecológica, la densidad de árboles por hectárea, que eso nunca se mide, y la cantidad, digamos, de estratos arbóreos, herbáceos dentro
de los espacios verdes. Porque finalmente es un tema de calidad de vida, ¿o no? De calidad de vida, exactamente. De calidad de vida en un sentido de sostenibilidad, ¿o no, Esteban? Así es. A mí, pues un poco para complementar esto, me parece fundamental que exista una distribución espacial equitativa del espacio público. ¿Equitativa en qué sentido? Como que en A la Teusaquillo no esté mayoría, todo. que le En llegue a la que cualquier mayoría. persona tenga acceso a un buen A un espacio parque. público de calidad a 5 o 10 minutos de su casa caminando. Esteban y Diana, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Eduardo. Y a todos Gracias. ustedes, muchas gracias por vernos. Este es un programa, como les dijimos, de alianza entre lasillavacía.com y Canal Capital. Recuerde escribirnos @lasillavacía o @Canal Capital con el numeral o hashtag La Pepa y cuéntenos qué tema le gustaría que le echáramos pepa. Hasta la próxima.